Takemichi hizo que todos los BD fueran al edificio abandonado donde hacían las reuniones y lo primero que hizo fue encerrarse en una habitación ella sola. Necesitaba asimilar todo lo que había hecho. Había lanzado a Nikkei contra los demás y les había amenazado. Esto era demasiado para ella. Nunca había sido así, lo sabía bien. Entonces, ¿por qué había hecho todo eso? Ahora mismo se encontraba en una esquina de la habitación sentada en el suelo abrazando sus rodillas. Se sentía muy extraña desde que había dejado que la oscuridad entrase en ella y lo peor de todo es que podía escuchar la voz de esta resonando en su cabeza. Por el momento era como un susurro el cual podía ignorar, pero ahí estaba. Takemichi, susurra Anma entrando en la habitación. ¿Te encuentras bien? No lo sé, susurra ella. Yo, no lo sé. Anma se la queda mirando unos segundos y al final decide acercarse. Había estado 1 año y medio junto a la chica y en el fondo le caía bien. No era la persona más interesante del mundo y tampoco le hacía mucha gracia lo buena que era, pero aún así le agradaba a la chica. Vayamos a mi casa esta noche y descansas, propone el chico. No creo que quieras ir a tu casa ahora mismo. Estoy seguro de que los demás esperarán a ir por ti. Está bien, susurra ella intentando normalizar su respiración y se levanta con la ayuda de Anma. El chico le puso su chaqueta por encima, ya que la chica solo llevaba una venda rodeando su pecho y lo más seguro es que cogiera frío. Mientras eso pasaba, Aiden había ordenado que todos los chicos que estaban en el parque de atracciones fueran a la sede de la Yakuza. Genbu se ocupó de llevarlos y mientras Anagaki fue en busca del hombre al que iba a necesitar. Bisamon. Ahora mismo iba a necesitar la ayuda de su amigo ya que la muerte nunca había conseguido controlar a ningún miembro de la familia Anagaki y el que lo hiciera no traería nada bueno. Mickey se mantenía en silencio durante todo el camino pero de repente detuvo su motocicleta haciendo que los demás hicieran lo mismo y que Genbu detuviera el coche. ¿Qué ocurre, Mickey? Pregunta Baji. Tengo que buscar a Takemichi, susurra más que dispuesto a ir a la casa de la chica. No iba a detenerse hasta dar con ella, pero Genbu lo detuvo. ¿Qué haces? Tengo que... Manjiro, lo que tienes que hacer es venir conmigo a la sede de la Yakuza, Genbu hablaba con tono duro. No estás en tu mejor condición y tampoco sabes dónde se encuentra Takemichi. Lo mejor que podemos hacer es ir a la sede. Ahí trataré tus golpes y así podrás ver a unas personas que de seguro te mueres por ver. ¿Qué quieres decir? Susurra Mickey. ¿Qué personas? Genbu no dijo nada, tan solo que lo siguiera con la motocicleta ya que estaban cerca. La curiosidad de Mickey era demasiado así que lo siguió. Vería a esas supuestas personas y después iría a buscar a Takemichi. No podía dejarla sola, no con lo que la chica había hecho. ¿Por qué lo hizo? Él sabía lo mal que se pasaba por esa oscuridad y ahora Takemichi lo estaría pasando mal. ¿Por qué? ¿Por qué Takemichi no se había detenido? Él ya no quería ser salvado, y aún así ella había vuelto al pasado y había ocurrido todo eso. Eran tantas las cosas que habían sucedido esa noche. Era tanto el dolor que estaba sintiendo, Kenshin había muerto esa noche y ahora sabía que Takemichi estaba sufriendo. Ahora mismo Mickey lo único que quería era morir. Ya no le quedaba nada en esa vida, esa maldita vida que estaba viviendo. Mickey, susurra Senju acercándose al chico. Ya habían llegado a la sede de la Yakuza e iban a entrar en el enorme edificio. ¿Estás bien? ¿Quién demonios eres? Pregunta el rubio. No te me acerques, por favor. Manjiro siguió caminando mientras que la albina se quedó parada. Tal parecía que no tenía ninguna oportunidad. Para Mickey no existe nadie más que Takemichi, dice Baji mirando a Senju. Espero que entiendas eso, pues de lo contrario sufrirás. Entiendo muy bien lo que Mickey vio en Takemichi, susurra la albina. Y sé que no tengo nada que hacer. Con eso entraron y se quedaron paralizados al ver a Kazutora ahí. Los más sorprendidos eran los fundadores de Toman y los demás miembros. Mickey. Susurra Kazutora también impresionado de ver al chico. ¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué haces tú aquí? Habla Baji dando unos pasos al frente. Estabas en el reformatorio, es una larga historia, pero el malnacido de mi padre me sacó, habla el de mechas y después mira a Manjiro. Mickey, acompáñame. Y ustedes también, chicos. Se van a alegrar mucho en cuanto os vean a todos. Nadie entendía nada, pues aún estaban asimilando todo lo que había pasado esa noche, y el ver a Kazutora había sido un shock. Aún con eso todos siguieron al chico de mechas, y si ya habían estado sorprendidos de ver a Kazutora, fue un gran shock para todos el ver a Draken tumbado en una cama con todo el pecho vendado y a Emma junto a él.
Mickey abrió mucho los ojos al ver ahí a dos de las personas que más amaba. Le faltaba la respiración y por un momento pensó que todo eso era un sueño o que tal vez estuviera muerto y por eso estaba viendo a Draken y Emma. Kenshin, Emma. Susurra Mickey. La chica en cuanto oyó su nombre giró la cabeza y vio a todos ahí parados, pero en el que más se fijó fue en su hermano. Sin pensarlo dos veces corre hacia él y comienza a llorar como nunca antes lo había hecho. Emma empezó a disculparse sin parar de llorar y Manjiro la escuchaba pero no asimilaba nada. Estaba volviendo a abrazar a su hermana, la tenía entre sus brazos y sentía el calor que ella emanaba. Era tan gratificante, era tanta su alegría, no entendía cómo es que Emma estaba ahí abrazándole, y tampoco cómo Kenshin lo miraba con una sonrisa, pero aún así era tremendamente feliz. O por lo menos pensó que lo era hasta que lo ocurrido con Takemichi llegó a su mente. ¿Cómo? Susurra Mitsuya sin entender nada. Pero, ¿ustedes dos, qué hacen con el uniforme de Toman? Pregunta Draken. No me digan que la Tokyo Manjiro ha vuelto. ¿Y no pensaban contar con su subcomandante? Mitsuya se acerca a su amigo, el cual estaba en la cama, y no pudo evitar llorar. El haber creído que Draken había muerto había sido demasiado doloroso. No pudo creer que había perdido a su dragón gemelo. Fue tanto el dolor que sintió, pero verlo ahí, ver que seguía con vida hizo que todo fuera eclipsado por la felicidad. No entendía cómo es que estaba ahí, y tampoco cómo Emma seguía con vida, pero ambos estaban ahí. Esos dos seguían con ellos y eso era lo único que importaba. Nos has dado un susto de muerte, subcomandante, susurra Mitsuya con una pequeña sonrisa mientras lágrimas caían por sus mejillas. No me podía morir por solo 3 balazos, ríe Draken. Mi muerte será muy aburrida y cuando sea viejo. Así que van a tener que aguantarme por un tiempo más. Espero que sea así, pues de lo contrario no te lo perdonaré nunca, susurra Takashi abrazando a su amigo con cuidado. Ahora era el turno de Mickey. Emma lo había soltado para que se acercase a Ken. La chica pudo ver cómo ambos amigos se miraban directamente a los ojos. Ninguno decía nada, pero tampoco hacían falta palabras. Kenshin, susurra Mickey llorando. Era la primera vez que Draken lo veía llorar y se alegraban mucho de eso. Como había echado de menos que me llamases así, enano, dice el rubio de la trenza. Espero que no hayas hecho una locura al pensar que había muerto, con eso mira a todos los presentes. Takeomi lo miraba sin poder creerlo al igual que los demás de Brahman, pero Draken no se fijó en eso. Buscaba a alguien en particular, pero no la veía. ¿Y Takemichi? Kenshin, susurra Manjiro haciendo que el rubio de la trenza pusiera toda su atención en él. Takemichi, ella, ¿qué ha pasado, Mickey? Ahora mismo Draken estaba sintiendo mucho miedo. Ella no ha. Mi hija sigue con vida, dice Aiden entrando en compañía de Bisamon. En un principio el rubio se había negado a ayudarle, pero cuando le había contado todo, no podía dejar solo a su amigo, no con una situación tan mala. Pero la muerte la controla ahora a ella. Draken apretó sus puños. Eso que Aiden le había dicho no sonaba muy bien, y se maldijo por no poder moverse. Estaba seguro de que todo eso había pasado por su culpa. No le había hecho gracia que le hicieran pensar a Takemichi que él estaba muerto. No le había gustado tampoco la decisión que tomaron al hacer pasar a Emma por muerta, pero eso ya no se podía cambiar. Al pensar eso mira a Bisamon y después a Mickey. Ahora sabía que esos dos eran padre e hijo y la verdad era que se parecían mucho. ¿Qué vamos a hacer, Mickey? Pregunta Draken. Tengo que encontrarla, susurra Manjiro. Ella no estará bien. Tras eso todos vieron como Draken se levantaba de la cama con un poco de esfuerzo, pero nadie se atrevió a detenerlo. ¿Y a qué estamos esperando? Pregunta el rubio de la trenza. No hay tiempo que perder. De aquí nadie se mueve. Ordena Bisamon y mira directamente a los ojos de su hijo. No saben dónde se puede encontrar Takemichi ahora mismo. Draken debe guardar reposo y tú Manjiro no estás en la mejor forma, ¿quién mierda eres para venir y darnos órdenes? Pregunta Mickey. Kenshin, tú quédate aquí. Aún no estás recuperado, y es por eso que yo iré a buscar a Takemichi. Y quien se meta en mi camino, no pienso dejar que te muevas de aquí, Manjiro, habla Bisamon plantándose frente a su hijo. No puedo perderte a ti también. Mickey lo miró unos segundos a los ojos y tras eso le da un puñetazo con el cual lo tira al suelo. Estás en mi camino, gruñe Mickey empezando a caminar. Deja que vaya contigo, dice Wakasa. Se fue con los Black Dragons y yo sé dónde se reúnen. Podemos empezar por ahí. Llamen a Anma, dice Draken, el cual volvía a estar metido en la cama.
Es su mano derecha y estoy seguro de que él sabrá dónde está. Mikey y Waka asienten y tras eso ambos se marchan. Los dos se subieron a sus motos y fueron donde los BD se reunían, pero encontraron el lugar vacío. No había nadie ahí, así que no les quedó más remedio que llamar a Anma. Fue Waka quien lo hizo y el chico no tardó en contestar. ¿Ocurre algo? Pregunta Anma nada más despertar. ¿Sabes dónde está Takemichi? Pregunta el de las mechas rubias y violetas. La he traído a mi casa, contesta el contrario, el cual estaba viendo cómo la teñida se había quedado dormida. Estaba conmovida y creí que sería mejor que descansase en mi casa. Bien, mándame la ubicación. Mikey y yo nos dirigimos hacia ahí. En cuanto Waka dice esto cuelga y ve que Anma no tarda en enviarle la ubicación. Emprendieron el camino a la casa del chico y no tardaron mucho en llegar, ya que el pequeño apartamento de Anma estaba cerca de ahí. Mikey bajó de su moto lo más rápido que pudo y se acercó a Anma para exigirle saber dónde estaba Takemichi. Anma solo se hizo a un lado para que entrase. Manjiro encontró a la teñida durmiendo. Se acercó despacio y se arrodilló junto a ella. Acarició la mejilla de la chica, lo que causó que ésta abriera los ojos lentamente. «Mikey», susurra ella. «Sí», susurra él con una pequeña sonrisa. Estaba muy feliz de ver el brillo en los ojos de la chica. «¿Estás bien?» Hice que viniera un médico de confianza, habla Anma cruzado de brazos viendo cómo la pareja se había reencontrado nuevamente. Le ha inmovilizado bien el brazo, pero ha dicho que tendrá que ir al hospital para que lo vean mejor. En cuanto Mikey escucha eso, coge a la chica en brazos y sale con ella del apartamento. La montó en su motocicleta y antes de arrancar le dice a la teñida que se agarrase fuerte. Llegaron al hospital más cercano, siendo este el mismo en el que Haruko trabajaba. La mujer abrió mucho los ojos al ver a su hija y se sorprende aún más al verla con Manjiro. Aún así no prestó atención a eso y se centra en su hija. Enseguida un doctor de emergencias se lleva a Takemichi para hacer una radiografía de su brazo para saber si había que operar, pero no era el caso. Solo le escayolaron el brazo derecho. Una hora después mandaron a la chica a casa. Quiero saber ahora mismo lo que ha pasado, dice Haruko. No le importaba que ahora estuviera trabajando. Era más importante el saber cómo su hija había acabado con un brazo roto y en compañía de Manjiro. Creía que ellos dos lo habían dejado, o por lo menos eso le dijo Takemichi, así que no entendía por qué Manjiro había traído a su hija herida. Takemichi, mamá, te lo contaré después, susurra ella. Ahora estás trabajando. Takemichi Anagaki. Dice la mujer furiosa. He vuelto a viajar en el tiempo, dice la teñida. Eso es lo que ha pasado. Y el brazo, estaba en el lugar equivocado y esta es la consecuencia. ¿Contenta? ¿Puedo irme ya a casa? La mujer se había quedado petrificada y no sabía qué decir. Solo cogió aire y lo dejó salir lentamente. En cuanto hizo eso le dice a su hija que ya hablarían cuando volviera a casa. Takemichi solo asiente y sale del hospital en compañía de Mikey. ¿Cómo estás? Susurra ella. Eso debería preguntarlo yo, dice el rubio. Michi, estoy bien, Mikey, dice ella con una sonrisa. Ahora quiero saber cómo estás tú. Mikey se queda en silencio unos segundos mirando el cielo. No sabía cómo se sentía ahora mismo, pero en verdad estaba bien. Kenshin no ha muerto, susurra Manjiro, lo cual hace que Takemichi lo mirase con el ceño fruncido. Lo acabo de ver, y también a Emma. Takemichi lo miró preocupada pues creía que Mikey estaba delirando o algo. Entonces el rubio la miró a los ojos y vio que no le creía. Sin pensarlo dos veces saca su teléfono para llamar a Baji y le pide que se ponga Draken. Habla con él, dice Manjiro dándole su teléfono a la teñida. Esta lo coge un poco indecisa y se lo lleva a la oreja. Takemichi. La chica se queda paralizada al oír la voz de Draken. No se lo podía creer. ¿Draken? Susurra ella. Sí, estoy bien y me alegro de saber de ti, la voz del rubio era amable. Todo estará bien, Takemichi. La teñida comenzó a llorar por la felicidad que sentía. No se explicaba cómo es que Draken seguía con vida. Tal vez estaba soñando, pero le daba igual. Ahora mismo era muy feliz, pero eso duró poco, ya que empezó a escuchar la voz de la oscuridad. Le susurraba que no se confiase, ya que todo podría volver a estar mal de nuevo. Que como siempre pasaba terminaría metiendo la pata. Michi. Mikey había estado llamando a la chica pero esta no le contestaba. Michi, ¿estás bien? Yo, susurra ella. Quiero ir a casa. Manjiro asiente y ambos se montan en la motocicleta del rubio.
No tardaron mucho en llegar y ahora ambos estaban en silencio frente a la casa de la tenida. Era un silencio incómodo, algo raro entre ellos. Siento mucho lo de tu brazo, susurra Mickey sin poder mirarla. Yo, no tengo excusa. Después de todo, al final te he hecho daño. Nunca me lo perdonaré. No pasa nada, susurra ella. Volvieron a quedarse en silencio. Manjiro se moría de ganas por preguntarle sobre la oscuridad. Quería saber por qué lo había hecho y también si estaba bien, pero no sabía cómo comenzar esa conversación. ¿Quieres entrar? Pregunta la chica. No le gustaba sentirse incómoda junto a Mickey y quería remediar eso, pero sabía que todo era por su culpa. Ella era la que estaba actuando raro, ya que no paraba de escuchar a la oscuridad dentro de ella, la cual se estaba encargando de desmoronarla aprovechándose de sus inseguridades. Pero lo que no paraba de escuchar en su cabeza era que debía estar lejos de Manjiro. ¿Por qué? Se preguntaba ella. Takemichi quería estar junto a Mickey ya que lo amaba con toda su alma, pero la oscuridad no paraba de repetir que no debían estar juntos, pues eso sería malo para Manjiro. Con eso en mente la chica dejó a Mickey en el salón mientras que ella se iba a cambiar de ropa. Enseguida se puso el pijama pero no quería bajar. Sabía que si tardaba Mickey subiría a ver qué estaba pasando, pero sentía miedo. ¿Y si le hacía daño? ¿Y si la oscuridad la volvía a controlar como antes? Ahí tomó una decisión. Sin pensarlo dos veces escribe una carta para ella misma. Debía cerciorarse de que su yo del pasado supiera todo lo que había pasado mientras ella había estado ahí y también cómo había conseguido salvar a Mickey. Al final de la carta puso que debía estar lejos de todos, ya que eso sería lo mejor. ¿Por qué hacía eso? Porque ahora se había dado cuenta de que lo que hizo Mickey fue para protegerlos a todos de la oscuridad, algo que ahora haría ella. Le dolía en el alma tener que alejarse, pero sería lo mejor para todos. Por fin después de mucho tiempo les daría a todos el futuro feliz, lo malo era que no podría cumplir su promesa de salvar a Emma, Izana y Shinichiro. Pero aún así sabía que ahora Mickey estaría bien y que los demás lo ayudarían y lo apoyarían. Eso le bastaba. Dejó la carta sobre su mesita de noche para después bajar para reunirse con Mickey. El chico seguía donde lo había dejado, sentado en el sofá. «Has tardado mucho», susurra el rubio. «¿Has tenido problemas?» «No», dice ella sacudiendo la cabeza. «Yo, he estado pensando. Draken sigue con vida, ya no hay motivos para que sigas lejos de tus seres queridos, ¿vas a volver?» Manjiro se había levantado. «Pero, ¿qué pasa con la oscuridad? No creo que estés bien, Michi». «Estoy muy bien», dice ella con una sonrisa. «Puedo controlarla muy bien, así que no hay nada que temer». Mickey no estaba del todo convencido con eso, pero el ver a Takemichi sonreír hizo que se plantease una cosa, que tal vez Michi sí podía controlar la oscuridad, ya que cuando estaba con ella hacía que se mantuviera a raya. Takemichi estaba siendo muy convincente, pero estaba mintiendo. No podía controlar a la oscuridad, por lo menos no ahora. Intentaría controlarla pero en el proceso de aprendizaje debía alejarse de todos sus seres queridos, y si no podía controlarla entonces seguiría alejada de todos como había hecho Mickey. «Es hora de que vuelva», dice ella extendiendo su mano, lo cual hizo que Mickey frunciera el ceño. «Volví al pasado cuando nos dimos la mano, así que solo volveré si en el pasado hacemos lo mismo». «¿No quieres ver a Kenshin o Emma?» Mickey estaba muy confuso. «Ellos se alegrarán mucho de verte». «¿Por qué mencionas a Emma?» La teñida estaba muy confusa con eso y entonces el chico le dice que su hermana estaba viva. Eso fue un shock para Takemichi, pero se alegraba mucho de que Emma estuviera viva. «Me gustaría verla, pero debo volver a mi tiempo». «¿Nos volveremos a ver?» pregunta el chico. «Por supuesto», miente ella con una sonrisa. Tras eso se dieron la mano. Takemichi sintió la electricidad y cuando volvió a abrir los ojos se encontraba en una habitación enorme. Estaba metida en una cama con sábanas de seda negra. No reconocía nada de lo que le rodeaba, pero aún así se sentía cómoda. Salió de la enorme cama y al hacerlo se da cuenta de que había alguien durmiendo. ¿No había dormido sola? Se acercó para ver de quién se trataba, pero no lo conocía de nada, lo cual le hizo preguntarse qué demonios hacía metida en la cama con un desconocido. «Así que por fin has vuelto, Takemichi». Era la oscuridad quien estaba hablando, lo raro era que ya no se trataba de un susurro, sino de una voz clara y potente. Como si lo tuviera al lado. «Han pasado muchas cosas. Tu yo del pasado y yo nos hemos encargado de escribir todo lo que hemos hecho en un diario. Puedes leerlo, pero antes saquemos a ese hombre de nuestros aposentos». Takemichi no entendía nada, y tenía muchas preguntas.
Aún así no pudo hacer ninguna ya que la puerta se abrió de golpe. Takemichi, tenemos un pequeño problema, era Hanma. Será mejor que bajes. Yo me ocupo de este imbécil. Hanma, susurra Takemichi. ¿Qué demonios está pasando? Hanma miró a la mujer de cabello negro. Tenía ojeras a causa de la falta de sueño, y estaba bastante delgada, aún así Takemichi se había hecho una mujer imponente y también aterradora. Todos le tenían miedo, pues ya no era la chica buena que se preocupaba por todos. Se había convertido en una asesina a sangre fría, una que no le importaba matar si eso la beneficiaba. Pero al mirarla a los ojos supo que no era esa Takemichi a la que se había acostumbrado a tratar y se alegraba mucho por eso. No solía ver mucho a la Takemichi buena, pero al ver el brillo en los ojos azules de la chica supo que había vuelto del futuro. Tal vez tendrían una oportunidad de salvarla. ¿Has vuelto del pasado? No era una pregunta pero aún así la azabache asiente. Bien, susurra cogiendo al desconocido que dormía en la cama de la chica. Yo calmaré los ánimos ahí abajo y también sacaré a este imbécil. Tienes tu diario en la mesita de noche. Será mejor que comiences a leer. Así lo entenderás todo y después aclararé tus dudas. Takemichi asiente y en cuanto se queda sola coge el diario para empezar a leer. No supo cuánto tiempo estuvo leyendo pero se había quedado horrorizada. Tal parecía que se alejó de todos como pidió en la carta que escribió. Eso estaba bien, lo que no le gustó saber fue que los chicos habían intentado buscarla y que ella había mandado a los BD para que les dieran una paliza. También leyó que los Black Dragons habían crecido hasta convertirse en una organización criminal la cual estaba teniendo una guerra contra la Yakuza. Tal parecía que ahora ella era la líder de una organización criminal. ¿Cómo había llegado a eso? Conforme iba avanzando en su lectura, se iba quedando cada vez más horrorizada, ya que empezó a escribir cómo torturaba a las personas. Para mi yo del futuro. Creo que estarás a punto de volver del pasado y tendrás muchas preguntas. Espero que este diario pueda resolver tus dudas. Estoy escribiendo esto en un momento de lucidez, lo cual ocurre muy raramente. Estos 10 años han sido muy duros, y también he logrado entender lo que Mikey sufrió. Es imposible detener la oscuridad. No duermo, no como y lo único que consigue acallarla es que le dé el control. Ahí es cuando puedo tener algo de paz, pero cuando vuelvo en sí, es horrible. Me he convertido en una asesina a sangre fría y estoy aterrada. Lo único que me reconforta es saber que todos están bien. Eso es lo único que me hace seguir viviendo, pero me mata no poder estar junto a ellos. Me he quedado sola al igual que al principio. No sé qué me espera para el futuro, pero lo único que pido es que sigas alejada de todos. Es lo mejor. No tenemos salvación, he hecho cosas horribles y no te culpo si quieres quitarte la vida. Yo lo he intentado en varias ocasiones, pero la oscuridad siempre termina impidiendo que lo haga. Solo espero que puedas con esto, ya que a mí se me hace imposible. Aún así hemos cumplido con nuestro cometido. Salvamos a Mikey. Takemichi estaba temblando por el llanto. Ahora sabía todo lo que había hecho y el leer esa carta había hecho que se diera cuenta de todo el dolor que había estado sufriendo. Hanma se había encargado de tranquilizar a todos. Esa noche había una reunión con todos los ejecutivos de Black Dragons. Entre ellos estaban los hermanos Aitami, South, Mochi, Madarame y mucho. Este último había estado hospitalizado con heridas graves. Todos pensaron que no sobreviviría y después de 2 años en coma despertó. Tras recuperarse logró ponerse en contacto con los antiguos ejecutivos de Tenjiku y descubrió que casi todos ahora estaban en Black Dragons. Poco tiempo después él se unió a ellos. ¿Qué pasa, Hanma? Pregunta Koko. El chico se había unido a los BD a la fuerza, ya que Takemichi amenazó con matar a Inupi si no hacía lo que ella pedía. En un principio se negó, causando que Inui tuviera que soportar una tortura a manos de Takemichi. Nunca creyó que la chica se volviera así, pero no le quedó más remedio que ir con ella y hacer que ganase mucho dinero. Se supone que Takemichi debía estar aquí para aclarar las cosas. Sabes muy bien que lo que está pasando no es bueno. Cálmate, ¿quieres? Pide Hanma. Takemichi no sabe que nos estamos enfrentando ahora mismo a la Toman. ¿Cómo que no lo sabe? Koko no entendía nada. Ella nos envió a destruirlos en cuanto vio que habían conseguido crecer lo suficiente para ser rivales. Koko, Takemichi ha vuelto del pasado, eso hizo que el pelinegro abriera los ojos. Hay que avisar a Aiden. Ahora tenemos una oportunidad de salvarla. Mikey se encontraba entrenando en el dojo. Su abuelo hará un par de años que murió y este dejó la casa a nombre de Emma y él. Le había dolido perder a su abuelo, pero el hombre ya estaba muy mayor y le había llegado su hora.
Aún así no había dejado que la tristeza pudiera con él. Había estado yendo a un psicólogo durante más o menos 10 años, además ya no estaban solos. En su casa se habían instalado Bisamon y Aiden. Esos dos no los dejaban solos ni un solo segundo, y en parte le agradaba, pero había veces que quería golpearlos. Su padre no había parado de prohibirle cosas, como por ejemplo seguir con la Toman. Pero él seguía siendo Manjiro Sano, el cual no hacía caso de nadie y haría lo que le diera la gana. Mikei sabía que necesitaría la ayuda de todos para poder salvar a Takemichi. ¿Entrenando solo? Pregunta Senju entrando al dojo junto a Wakasa. Al fin llegan, dice Mikei. Eres la única que puede rivalizar conmigo, así que estaba esperándote. Siempre le das una paliza, Manjiro, comenta Waka. Sí, pero me cuesta un poco, sonríe el chico. Ahora Mikei estaba mucho mejor que en el futuro anterior. Ahora tenía su cabello de negro y se lo había cortado como cuando era más pequeño. Así no le molestaba y tampoco tenía que estar necesitando a Kenshin para que le arreglase el pelo. Justo cuando iban a comenzar con el entrenamiento el móvil de Mikei comenzó a sonar. No dudó en cogerlo, ya que aunque pareciera un chico normal era el líder de una gran organización la cual estaba en guerra con los Black Dragons. ¿Coco? Dice Manjiro sorprendido. Se supone que no debemos hablar por teléfono. Takemichi ha vuelto del pasado, suelta Coco no y de golpe. Ahora es nuestra mejor oportunidad. Avisaré a los chicos. Mikei se había puesto serio y comenzó a alejarse del dojo para cambiarse de ropa. Envíame la ubicación de dónde está ella. Pienso salvarla como de lugar. Tras eso colgó y mientras se vestía llamó a Baji y Draken. Esos dos se encargaron de avisar todos los demás. Debían reunirse todos en la Yakuza. Senju y Waka siguieron al chico y le preguntaron qué es lo que pasaba. Este les contó rápidamente y esos dos se unieron a él para llegar lo más pronto posible a la sede de la Yakuza. ¿Por qué has organizado esta reunión, Manjiro? ¿Quiere saber Bisamon? Todos los ejecutivos de la Yakuza, siendo estos los padres de los fundadores de Toman, y los ejecutivos de la Tokyo Manji, siendo estos los fundadores y los antiguos subcapitanes. Kakucho, Waka, Benkei, Takeomi, Senju y Sanzu también estaban entre ellos. Sanzu aún seguía teniendo una pequeña obsesión con Mikei, al cual aún seguía considerando su rey. Senju por su parte ahora solo veía a Mikei como un buen amigo, pues se había dado cuenta que lo que sentía por él no era nada más que una obsesión, pero en cuanto supo eso pudieron tener una buena amistad. Los antiguos miembros de la nueva generación de los BD estaban también ahí porque no dejarían solo a Mikei y mucho menos a Takemichi. Takemichi ha vuelto del pasado, anuncia Mikei. Esta es nuestra mejor oportunidad. Ella ahora estará confusa y no sabrá muy bien lo que pasa. No tendremos otra oportunidad así. ¿Kokono y Ohanmate lo han dicho? ¿Quiere saber a Aiden y el chico asiente? Bien. Lleven cuidado y tengan en cuenta que deben traerla hasta aquí. Sabemos bien el plan. Yo detendré el tiempo y conseguiré sacar la oscuridad de mi hija. Todos asintieron y se prepararon para marcharse. Los antiguos miembros de Toman estaban ansiosos por ver a Takemichi y conseguir su propósito. La chica había dado mucho para salvarlos y ahora era el turno de todos ellos para salvarla. Chifuyu llamó a Ina y Naoto. Esos dos se habían hecho policías y eso les había venido muy bien, pues tenían a dos infiltrados en la policía. Naoto tenía un buen puesto como capitán, lo cual les hacía las cosas más fáciles y también saber todos los movimientos de los BD. ¿Pasa algo, Chifuyu? Pregunta Naoto. Vamos a por Takemichi, dice este. Evita que la policía se acerque al lugar. Te he enviado la ubicación. Bien, en cuanto la tengan me avisan, dice Tachibana y tras eso cuelga. El chico tenía mucho trabajo que hacer. Takemichi seguía en su habitación asimilando todo lo que había descubierto y se miraba ambas manos. Ahora era una asesina torturadora. Había leído de su puño y letra cómo consiguió que Coco se uniera a ella. ¿De verdad fue capaz de torturar a Inui? ¿Tanto había cambiado? Así era. Tenemos que salir del país, Takemichi. Habla a la muerte. Este se había enterado de todo lo que iban a hacer y de que la Toman se estaba dirigiendo ahora mismo hacia allí. Tal y como estaba ahora Takemichi sabía que conseguirían convencerla y entonces su plan se iría al traste. La muerte siempre había intentado manipular a los descendientes de la familia Anagaki con un solo propósito, el don que Kami-sama les otorgó. Con ese don él podría arreglar todo lo que ocurrió con Izanami y conseguiría que nunca se fijase en ese humano. Cambiaría todo para así conseguir el amor de su amada Izanami.
Y ahora que por fin había conseguido a Takemichi no se detendría, pero por el momento debían alejarse sin que nadie supiera dónde estaba la azabache. ¿Por qué tengo que irme? Pregunta a ella de lo más confusa, viendo cómo su cuerpo se movía por sí solo. Era de lo más extraño. Ella estaba consciente de todo pero no podía controlar sus movimientos. Manjiro y demás se están dirigiendo hacia aquí. ¿Qué crees que pasará si se reencuentran después de 10 años? Puede que metas la pata y alguien acabe muerto. Eso aterró a Takemichi y no se opuso a marcharse. Cuando ya tuvo la maleta hecha llamó a Ran. La muerte le había dicho que habían sido Hanma y Koko quienes habían avisado a la Toman para que fueran allí. ¿Pasa algo, Takemichi? Pregunta Ran, el cual había ido junto con su hermano. Necesito salir del país inmediatamente, dice ella. Y tiene que ser ahora. South puede ayudar con eso, dice Rindo. ¿Piensas irte sola? No, ustedes dos me acompañarán. Con eso dicho, los hermanos Aitani se pusieron en marcha para hacer lo que su jefa les había ordenado. Tardaron menos de 10 minutos en tener todo listo y South quiso saber a qué se debía la prisa por salir del país. Le parecía raro y mucho más al ver que Hanma no estaba enterado de nada de eso. Quiero que acaben con Hanma, nada más salga del país, dice ella con voz fría. No era Takemichi quien estaba hablando, sino la muerte. La azabache había dejado que ésta tomase el control y ella se había escondido en lo más profundo de su ser. No quería ver nada ni saber nada. Como le dijo una vez a Akai, lo que más dolía era la soledad, pues ella la había sentido antes de que descubriera que podía viajar en el tiempo, y ahora volvía a estar sola, pero era mejor así. Y quiero que encuentren a Inui y lo maten frente a Koko. ¿Les ha quedado claro? Por supuesto, jefa, dice South con agrado. ¿Sabes? Nunca imaginé que fueras así de fría y calculadora, Takemichi. Me agradas. La azabache solo puso los ojos en blanco y se mantuvo en silencio hasta llegar al jet que les esperaba para salir de Japón. Cuando la Toman llegó vieron que no había ni rastro de Takemichi. La buscaron por todos lados y entonces llegó Terano con una gran sonrisa. Miró a Hanma llamándolo traidor y lo mismo hizo con Koko. Muchos miembros de los BD estaban tirados en el suelo ya que habían sido noqueados por los integrantes de Toman. Ahora solo estaba South. Hanma, deja que yo me ocupe de esto, pide Mikey dando un paso al frente. ¿Dónde está Takemichi, South? Lejos de aquí, dice Terano con una gran sonrisa. No quiere verte, Mikey. ¿No puedes aceptar que una mujer te rechace? Qué patético por tu parte. El invencible Mikey mendigando el amor de una mujer. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi rey, malnacido? Sanzu, el cual había sido muy silencioso, se había colocado tras South para después poner el filo de su katana en el cuello de Terano. Más te vale decirnos dónde está mi reina, de lo contrario te mataré. ¿He sido claro, South? Ahora mismo está en un jet rumbo a Filipinas, contesta Terano notando como un hilo de sangre caía por su garganta. Perfecto, dice Sanzu con una sonrisa para después rebanarle la garganta. Listo. Le dejo lo demás a usted, mi rey. Mikey asiente viendo cómo el peligrosa se marchaba mientras limpiaba su katana. Admitía que Sanzu estaba como una puta cabra, pero era un sirviente leal. Después de eso miró a Draken y Baji. No hizo falta que dijera nada, ya que con solo una mirada entendieron lo que tenían que hacer. Iba siendo hora de acabar con Black Dragons. Tras eso Mikey se acerca a Wakasa. ¿Qué te parece, Waka? Dice el pelinegro. ¿Un viaje a Filipinas? ¿Por qué ha elegido ese lugar Takemichi? Pregunta Wakasa. No lo sé, pero para mí ese lugar tiene mucho significado. Manjiro veía como todos empezaban a llevarse a los miembros de los BD. Los llevarían a la Yakuza para interrogarlos y convencerlos de unirse a ellos. Había quienes no quisieran y esos irían derechitos a la cárcel con la ayuda de los hermanos Tachibana. Izana era parte filipino y Shinichiro encontró 2 motores en ese lugar. Lo sé, dice Waka. Yo iba con él cuando dimos con esos motores. Manjiro asiente con una pequeña sonrisa y tras eso llama a su padre. Debía informarle de lo ocurrido y que se marcharía a Filipinas lo más pronto posible. Ya habían pasado 3 semanas. Takemichi se encontraba en un hotel de Filipinas. Se había instalado en la capital. Ya se había enterado de todo lo ocurrido en Japón y la verdad es que le daba igual. En esas 3 semanas se había dado cuenta de algo. No podía combatir contra la oscuridad. Una semana después de llegar a Manila había intentado oponerse, pero había sido muy difícil. Intentó cortarse las venas dado que para ella su vida no tenía sentido.
Estaba sola con una voz en su cabeza la cual le susurraba lo débil, frágil y fracasada que era. Para Takemichi era como el infierno en la tierra y lo único que quería era morir. Había cometido toda clase de crímenes, no podía dormir por la culpa que sentía y mucho menos comer. Sufría cambios de humor en los cuales perdía el control. De casi acaba con la vida de Rindo en uno de esos cambios de humor. Los hermanos Aitani intentaban controlar a su jefa para que no llamase mucho la atención dado que estaban en una ciudad que no les pertenecía, pero gracias a Takemichi y a esa oscuridad dentro de ella habían conseguido adueñarse de Manila en tan solo 3 semanas. Ahora ellos controlaban el negocio de las drogas en Filipinas y habían ganado una gran cantidad de dinero. Contrataron a varios mercenarios para que se ocupasen de transportar la droga y venderla en diferentes países. Había sido buena idea ir a Manila ya que sin la ayuda de Coco estaban ganando una gran cantidad de dinero con la cual habían comprado a la policía y así Takemichi podía acampar a sus anchas. Hará un par de días uno de los mercenarios robó una cantidad de droga para venderla por su cuenta, cuando Takemichi supo de eso pidió tener una reunión con él. El mercenario quiso que esa reunión fuera en un sitio público y ahora Takemichi se encontraba en un hotel, sentada en la terraza del bar a la espera de que ese mercenario llegase. No tardó en llegar y lo hizo acompañado de 2 guardaespaldas. Takemichi había ido allí sola, algo que a los hermanos Aitani no les había hecho mucha gracia, pero sabían cómo era la azabache. Ella podía arreglársela sola. Toma asiento, pide ella con una sonrisa mientras le daba un sorbo a su martini. Veo que has venido acompañado, Ato. Hay que ser precavido, señora, dice Ato tomando asiento. Solo acepté esta reunión porque mencionó algo sobre un trato. Aquí tiene mi oferta. Deme el doble de lo que vale esa droga y entonces le devolveré el cargamento. Takemichi rió coqueta y miró al horizonte. Desde la terraza en la que se encontraban se podía ver la playa y el mar azul. Ese día hacía mucho calor pero corría una brisa refrescante. Se podía oler el salitre del agua y también podía ver a miles de personas en la playa y en esa terraza. Todos estaban de lo más tranquilos, disfrutando del sol y el buen ambiente. Creo que entendiste mal, Ato, dice Takemichi sin borrar esa sonrisa coqueta de su cara. El mercenario la miró directamente a los ojos, los cuales resaltaban más por el delineado negro de la mujer. Esta también tenía su cabello negro suelto y traía puesto un vestido veraniego blanco con el cual resaltaban sus curvas y el escote. Yo no dije nada sobre un trato. Esta reunión es para que me devuelvas lo que es mío, de lo contrario acabaré con tu miserable vida aquí y ahora. No creo que seas capaz, dice Ato muy seguro de sí mismo. Qué equivocado estaba ese hombre. No conocía a Takemichi Nagaki. Esta en un abrir y cerrar de ojos sacó una pistola de su bolso y mató a los 2 guardaespaldas que habían acompañado al mercenario. Todos salieron huyendo despavoridos por los disparos y también por los 2 hombres muertos. Ato en cambio se quedó estático en el sitio al ver que la azabache lo apuntaba con el arma. ¿Dónde está mi droga, Ato? Pregunta. Si me lo dices prometo darte una muerte rápida e indolora. Tú eliges. No tengo tu droga, dice el hombre más que asustado. Se la vendí a la competencia. Vaya, Takemichi se levanta y deja de apuntar al hombre con el arma. ¿Quién es la competencia? Que yo sepa, la única que trafica con droga aquí soy yo. Se hacen llamar los leopardos blancos, dice Ato. Por favor, no me vaya a matar, señora. Yo no quise hacer esto. Yo jamás, Ato no siguió hablando ya que Takemichi le había metido un tiro en la cabeza. Tras eso cogió su móvil y llamó a Ran para contarle lo que había hecho y también que indagase más sobre esos leopardos blancos. Ese nombre le sonaba de algo, pero no sabía de qué. Mientras tanto Mikey, Waka, Baji y Draken se estaban encargando de todo. Habían traído con ellos a los mejores hombres de la Yakuza, los cuales sabían cómo distribuir la droga. Aiden había ido con ellos para ver que estos hacían bien su trabajo, pero ahora se estaban haciendo llamar los leopardos blancos. No querían llamar la atención de su hija, pues en cuanto supiera que la Yakuza estaba ahí tal vez se marcharía. No debían levantar sospechas. ¿Y bien, se sabe algo de Takemichi? Pregunta Mikey. Me temo que sí, dice Bajino muy feliz. Hace tan solo 5 minutos mató a 3 hombres frente a miles de personas. No se esconde, comenta Draken. Eso es malo. Parece que ha vuelto a descontrolarse. Va siendo hora de hacerle una visita, ¿no creen? Pregunta Mikey muy serio. Esta vez no dejaría que la chica se escapase. Mikey estaba de lo más impaciente.
Su prioridad era que pudiera ver a Takemichi, pero no sería tan fácil y mucho menos si se había vuelto a descontrolar. Eso ocurrió en su último encuentro. Hanma le ayudó a colarse en la habitación de Takemichi. Takemichi, en cuanto cumplió los 18, se marchó de casa de su madre sin decir nada. Nunca se puso en contacto con ella. Desde que dejó entrar la oscuridad dentro de ella, su relación con Haruko fue de mal en peor. Takemichi en tan solo un año consiguió que Kokonoi se uniera a ellos, lo cual causó que los BD ganase una gran cantidad de dinero. También consiguió reclutar a South junto con algunos miembros de Rokuara. Todo iba muy bien para ella, ya que había conseguido a todos los chicos de la generación de la brutalidad. El cargamento está por llegar, avisa Hanma. ¿A quién mandarás por él? Que se encarguen los Aitani, dice Takemichi sentada tras su enorme escritorio. ¿Qué se sabe sobre Toman? Bueno, han estado metiéndose en alguno de nuestros trabajos, comenta el de los tatuajes en las manos. Pero no es nada grave. Takemichi se queda pensativa y coge el abrecartas para pasar su dedo por el fino. Hacía unos meses se enteró que la Toman había vuelto y que había crecido bastante, pero eso no era lo que le molestaba. Habían intentado acercarse a ella, más concretamente Mikey, Baji y Draken. Eso era un problema para ella. Con eso la chica se levantó y empezó a caminar para salir de su despacho. El sonido de sus pasos resonaba por la habitación gracias a los tacones que traía puestos. Hanma, necesito aliviar un poco la tensión, dice la chica pasando junto a él. Te encargas de llamar tú. Hanma solo asiente y se marcha. El de los tatuajes en las manos le empezaba a gustar la forma en la que estaba actuando Takemichi, pues le parecía de lo más interesante. Era un placer ver lo sádica que era. Hace tan solo 2 días la mujer se encargó de darle una paliza a uno de sus hombres. El chico era nuevo y se le ocurrió elogiar el magnífico cuerpo de la azabache. Los Aitani estuvieron a punto de matar a ese tipo, pero Takemichi los detuvo y ella misma se encargó de darle su merecido. Fue tan gratificante, pero también habían momentos en los que Takemichi se pasaba de la raya, y daba miedo verla. Lo peor era que no había forma de detenerla. Un día estuvo a punto de matar a Mochi porque este se topó con algunos miembros de Toman. Nada más oír el nombre de Toman, Takemichi cogió un arma y le disparó a Mochi en ambas piernas. Pero lo peor fue el día que la chica se descontroló. Fue cuando cumplió los 18 y la chica se marchó de casa. Un hombre la buscó e hizo que volviera con su madre. Ese hombre acabó muerto a causa de un traumatismo. Takemichi golpeó repetidamente la cabeza de ese hombre con una piedra hasta matarlo. Hanma sabía quién era ese hombre, pues lo había enviado a Iden. Takemichi Anagaki a la edad de 18 mató a un miembro de la Yakuza con sus propias manos. Después de eso a la chica le resultaba muy fácil tener que matar sin importarle que se manchase las manos. Hanma sacude su cabeza y saca su móvil. El chico seguía trabajando para la Yakuza y estos no habían parado de presionarle, para ser más específicos Mikey. El chico no había parado de decirle que tenía que ver a Takemichi, que si los dos se encontraban todo sería más fácil y que lograría que la chica fuera con él voluntariamente. Hanma dudaba de eso, pero Aiden había aceptado el plan de Mikey y ahora era la mejor oportunidad. Takemichi le había pedido que llamase a la agencia de chicos de compañía ya que necesitaba aliviarse. Era raro que llamasen a la agencia ya que los Aitani se encargaban de aliviar a su jefa. Eso no se lo había comentado a Mikey y nunca lo haría. Sabía que Manjiro seguía siendo muy fuerte y estaba yendo a terapia. Cabía la posibilidad de que se le fuera la cabeza al saber que Takemichi había estado teniendo sexo con Ran y Rindo. ¿Ha pasado algo? Pregunta Mikey nada más contestar al teléfono. Hoy tienes una oportunidad de ver a Takemichi, habla Hanma. Ven a la sede. Te esperaré en la puerta trasera. Te llevaré a la habitación de Takemichi sin que nadie te vea. Estaré ahí en 20 minutos, dice Mikey antes de colgar. Hanma suspira y se marcha en busca de los Aitani. Ellos dos debían ir a supervisar el cargamento de armas que estaba por llegar. Mikey salió corriendo de su casa mientras le gritaba a Emma que volvería tarde. La chica lo miró con las manos en las caderas y cara de enfado. No le había dicho dónde se iba y eso le preocupaba. 20 minutos después Mikey estaba en la puerta trasera del edificio donde vivía Takemichi y en el cual también hacía sus trapicheos. A Manjiro no le estaba gustando ver cómo la chica que amaba hacía toda clase de cosas para conseguir lo que quería. Sabía que ella no era así y por eso Toman había vuelto. En un principio no quiso que todos sus amigos corrieran peligro pero estos se rebelaron. Ahora todos saben lo que Takemichi había hecho por ellos y esa fue la razón de que Toman volviera.
No era nada fácil tener que liderar a la pandilla, pues para saber todo lo que hacían los BD, habían tenido que entrar en el bajo mundo y hacer varias cosas que no eran legales. Hanma enseguida se reúne con Mikey y lo lleva directamente a la habitación de Takemichi. Nadie los había visto, pues Hanma se había cerciorado de que no hubiera nadie en la sede. Siempre hacía eso cuando Takemichi decidía llamar a la agencia y que viniera un chico de compañía, ya que así los hermanos Aitani no se ponían territoriales. Una vez los dos hermanos se enteraron de que su jefa había tenido sexo con un prostituto y montaron un pequeño escándalo, y ocasionaron que Takemichi les diera la paliza de sus vidas. A partir de ese día Hanma se aseguraba de que nadie estuviera en el edificio cuando un chico de compañía venía. Está solo en esto, Mikey le avisa a Hanma cuando estaban a punto de llegar a la habitación de la pelinegra. No podré ayudarte si estás en problemas. Takemichi no me hará nada, dice él muy seguro. Espero que sea así, habla el contrario y se detiene frente a una puerta. Ella estará a punto de llegar. Espérala aquí dentro. Manjiro solo asiente y se adentra en la habitación. Miró todo a su alrededor, admirando el lujo en el que Takemichi vivía. A simple vista todo lo que había en esa habitación era carísimo y eso le sorprendió. Takemichi no era una chica materialista. Tras eso comenzó a respirar profundamente. Estaba nervioso pues hacía 3 años que no veía a la chica. De repente todo quedó a oscuras, lo cual alteró al rubio. Su cuerpo se puso alerta y sintió como unas manos empezaron a tocar su torso. No hables, susurra Takemichi en su oído. Siempre hacía eso e incluso con los Aitani. Dejaba la habitación a oscuras para así no ver con quién se estaba acostando, pues de no hacer eso estaba segura de que no podría aliviar su tensión. Lo comprobó con varios chicos de compañía hasta que al final dio con el truco. Quedando todo a oscuras sin que pudiera ver nada, le era más fácil pensar que con quien tenía sexo era con Mikey. No era para nada igual, pero por lo menos su tensión desaparecía por unos días. Mikey frunce el ceño, pues le había sorprendido que Takemichi se comportase de ese modo. Estaba seguro de que no sabía que era él, y eso hizo que se preguntase una cosa. ¿Quién se creía Takemichi que era él? No le gustaba la idea de que la chica se comportase así con otro hombre, nada más pensar eso los celos lo consumían. La azabache al final dio con los labios del chico y empezó a besarlo con pasión. Fue extraño para ella, ya que ese beso la encendió. Eso nunca había pasado antes, por lo menos no con nadie que no fuera Manjiro, pero no lo pensó mucho y dejó que la lujuria se apoderase de ella. Guía al chico hasta la cama y se subió a horcajadas sobre él. Coloca las manos del chico en sus pechos desnudos. Había entrado a la habitación con tan solo una bata de seda negra y ahora yacía en el suelo. Mikey no entendía nada, pero la situación había subido mucho de tono y no pudo soportarlo más. Su amiguito estaba despierto y muy duro. Así que dejó de pensar por unos segundos y disfrutó del momento. Hacía mucho que no tenía sexo ya que para él la única era Takemichi. La chica se levantó para volver con un preservativo. Le quitó toda la ropa al chico y todo eso lo hizo a oscuras. En cuanto estuvo todo listo posicionó el miembro y empezó a bajar. Fue una sensación demasiado agradable y el placer aumentó cuando el rubio empezó a jugar con sus pezones. Joder, susurra Takemichi notando que sus posiciones cambiaban. Nunca antes había pasado eso, no con los chicos de compañía y tampoco con los Aitani. Ella siempre llevaba el mando, siempre estaba arriba, pero ahora se encontraba con la espalda contra el colchón, con sus piernas en los hombros de ese chico el cual no sabía quién era, pero le estaba dando muchísimo placer. ¿Cómo te llamas? Pienso pedirle a la agencia que siempre seas tú quien venga. ¿En serio, Michi? Mikey se había detenido y encendió la lámpara que había en la mesita de noche. ¿Una agencia? Mikey, dice ella de lo más sorprendida. ¿Qué demonios hacía él ahí? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Ahora entendía por qué estaba disfrutando tanto. Era Mikey con quien estaba teniendo sexo. Mikey ahora mismo estaba muy furioso, pues se había enterado de que la chica tenía sexo con otros hombres. Ahora mismo quería saber quiénes eran esos malnacidos para ir en su busca y acabar con sus miserables vidas. Quiero dejar una cosa clara, Michi, dice el rubio volviendo a moverse. Salió de la chica para después entrar en ella con fuerza, lo cual ocasionó que la azabache gritase por la sorpresa y el placer. Eres mía. Me importa una mierda que no estemos juntos. Me perteneces al igual que yo te pertenezco, otra estocada con la cual la chica arquea su espalda. Ahora mismo le importaba muy poco que Mikey estuviera ahí, pues le estaba proporcionando un gran placer. Como descubra que lo haces con otro,
Cállate y bésame, gruñe la chica cogiendo al rubio de la cara para besarlo. No eres nadie para decirme lo que debo hacer. Es mi cuerpo y no te pertenezco. Mickey alza ambas cejas y se detiene de golpe. Eso hizo que la azabache lo mirase con el ceño fruncido. Quería una explicación de por qué se había parado. Me largo, gruñe Mickey dejando a la chica más confusa que en toda su vida. Tú no eres mi Michi, así que no le veo sentido seguir con esto. ¿Piensas dejarme así? Susurra la azabache con voz amenazante. ¿Quieres morir, Manjiro? La verdad es que no, responde este mientras se vestía. Ahora que sé que no te importo una mierda, empezaré a ver a otras chicas para así olvidarte. Así como estás haciendo tú. Un gruñido escapó de la boca de Takemichi. ¿Piensas acostarte con otras mujeres? Gruñe ella. ¿Por qué no? Dice el rubio. Senju está muy interesada en mí y tengo que decir que tiene un buen. Mickey no terminó la frase pues Takemichi se había levantado para arrinconarlo contra la pared y besarlo con brusquedad. Lo pillo, Mickey, gruñe ella. Ni se te ocurra dejar que esa perra ponga sus sucias manos sobre ti. ¿Por qué debería hacerte caso? ¿Quieres saber, Manjiro? Porque eres mío y yo soy tuya, susurra ella con tono seductor. Nadie más volverá a tocarme. Y con eso dicho, ven conmigo, pide Mickey. Y eso hizo que la azabache reaccionase. Mickey había venido para llevársela y no podía ir con él. No debía estar cerca del chico. Se alejó todo lo que pudo de él y lo echó de la habitación. Mickey se quedó de lo más confuso, pero aún así no se movió. Intentó acercarse a la chica pero esta no dejaba de retroceder. No te acerques, gruñe ella. Vete, Mickey. Vete. Ahí todo se descontroló y la chica empezó a golpearlo con fuerza. Si no fuera sido por Anma, Manjiro habría acabado muerto a manos de Takemichi. En cuanto Anma tuvo a Mickey encerró a Takemichi para que así no cometiera una locura. Y tras eso llamó a Draken para que viniera a por Manjiro. La azabache había destrozado toda la habitación y consiguió echar la puerta abajo. Se vistió con lo primero que vio, lo cual era un vestido negro, cogió una pistola y salió del edificio. Estaba muy enfadada y fuera de sí, y por eso mismo no lo pensó dos veces antes de disparar a quien se le pusiera por delante. Sacudió la cabeza tras recordar ese día. Eso pasó hará unos 7 años en los cuales no se habían vuelto a encontrar, pero eso no quería decir que no estuviera al tanto de todo lo que hacía. No le hacía ni una pizca de gracia cómo iba la vida de Takemichi, pues él sabía que la chica no era así. Ella siempre había sido amable y cariñosa, no fría y calculadora como lo era ahora. Había cambiado mucho en estos 10 años. Había matado personas, cosa que no creyó posible, traficaba con drogas, armas y personas, Takemichi se había apoderado del bajo mundo y no solo en Japón. Después de que la chica se descontrolase tuvo que salir de Japón por unos años. Se fue a Suiza para que la ley no llegase a ella y no volvió hasta pasados unos años. Eso le hace recordar una conversación que tuvo con Aiden en la cual le contó que Takemichi estaba haciendo lo mismo que él hizo en los diferentes futuros que se habían creado, pero que su hija había ido un paso más. Mickey solo había controlado el bajo mundo de Japón pero Takemichi había ido un paso más. Tenía negocios en Brasil gracias a South, también los tenía en Alemania, América Central y ahora Filipinas. Seguramente la chica tendría más negocios en otras partes del mundo, pero Mickey no quiso saber más, ya que con lo poco que supo tenía suficiente. Aún así no culpaba a Takemichi de nada de lo que hacía, pues sabía que no era ella. Estaba siendo controlada por la muerte y sabía lo malo que podía llegar a ser eso, de ahí que no se rindiera. Salvaría a Takemichi como ella hizo en repetidas veces. No se podía quedar tranquilo hasta que la chica no estuviera bien, lo malo era que él no podía viajar en el tiempo, o por lo menos él solo no. Aiden y su padre le habían contado que ellos dos pudieron viajar en el tiempo, pero que fue gracias al don de Aiden. Ahora Manjiro sabía todo lo relacionado con ese don ya que Takemichi lograría hacer todo lo que su padre podía hacer. Mickey entró en ira al saber lo que su padre y Aiden intentaron hacer con Takemichi, pues querían que ella salvase a Shinichiro. Oh, Shinichiro, cuando Mickey supo lo que hizo su hermano, él quiso morir para que Takemichi no sufriera una muerte horrible y aún así, después del sacrificio de su hermano, ahora la chica estaba sufriendo. Hermano, ayúdame con todo esto, susurra Mickey. Ahora se encontraba en su habitación a la espera de que todos llegasen. A Manila solo habían ido, Baji, Draken, Waka, Aiden y él.
Decidieron ir solo ellos ya que no sabían que se encontrarían en Manila y con un grupo reducido no llamarían la atención, pero ahora que Takemichi había matado a 2 personas en público, no tenían más remedio que hacer venir a todos los ejecutivos de Toman. En un principio a Mikey no le hizo gracia tener que involucrar a todos sus amigos en eso, ya que él quería que todos ellos tuvieran un buen futuro y si se unían a él eso no sería posible, pero ninguno de ellos dieron su brazo a torcer. Fueron tercos y al final Mikey no tuvo más remedio que aceptar y en el fondo se alegraba de no estar solo. Ya han llegado, dice Draken asomando su cabeza en la habitación de Mikey. Y tenemos invitados sorpresas. Anma, Kokonoi, Senju y Emma también han venido. Tras oír eso Mikey sale de su habitación para ver si eso era cierto. Así era. Esos 3 habían llegado junto con Mitsuya, Shifuyu, Akai, Pachin, Peiyan, Kakucho, los gemelos Kawata, Inu y Kazutora. A Manjiro no le importaba que Koko, Senju y Anma hubieran venido, lo que le molestaba y preocupaba era que Emma estuviera ahí. No me mires con esa cara, dice Emma muy seria. No pienso quedarme en Japón sin hacer nada sabiendo que todos ustedes están en peligro. Yo también quiero salvar a Takemichi. Después de todo, es en parte mi culpa que ella haya acabado así. Le hice prometer que te cuidase y por eso ella hizo lo que hizo. No fuiste la única, habla Baji. En el incidente de Ayoen sangriento le pedí que cuidase de Mikey y de Toman. Y yo hice lo mismo en 2 ocasiones, habla Draken. En parte sí es nuestra culpa que ella acabase así. ¿Se han vuelto locos? Habla Mikey. Aquí el único culpable soy yo. Es mi culpa que ella esté así ahora. No van a solucionar nada culpándose, habla Anma. Ahora solo céntrense en lo que está por llegar. Por cierto, Mochi, Madarame, South y Mucho consiguieron escapar. No sabemos dónde están pero Naoto Tachibana piensa que tal vez se han reunido con Takemichi. Mikey suspira y deja que todos se vayan a descansar. Con eso coge su móvil para llamar a Naoto. Desde hace unos años ellos 2 se llevan más o menos bien. No es que tuvieran la mejor de las relaciones, pero estaba cooperando para salvar a Takemichi. Con la que sí que se llevaba bien era con Ina. Naoto le contó todo lo ocurrido y cómo es que esos 4 consiguieron escapar. No lo hicieron solos ya que alguien de fuera los ayudó. Mientras tanto Takemichi estaba de lo más feliz de tener a sus ejecutivos de vuelta. Le había costado un poco sacarlos de la cárcel pero lo había conseguido. Los quería a ellos porque eran sus hombres de confianza y así se ocuparían de todo sin que ningún problema pasase. Me alegra mucho verlos, chicos, dice la azabache con tono suave pasando una mano por el brazo de South. Todos ustedes se deben poner al día y deben hacer que los demás negocios sigan. Ha sido un infierno ocuparme de todo y eso que tenía a Ran y Rindo. Los 2 hermanos sonrieron. Después de 7 años habían vuelto a divertirse con su jefa. La mujer no quiso hacer nada más con ellos y tampoco con nadie más, nunca supieron el motivo y tampoco preguntaron, pues de hacerlo de seguro se llevarían un tiro, pero ese día habían tenido sexo con Takemichi. Fue muy bueno y gratificante pues para los Aitani, Takemichi era una salvaje en la cama algo que les gustaba mucho. Bien, dice Takemichi. Ran y Rindo se encargarán de explicarles todo. Yo voy a darme un baño, tras eso se inclina junto a South. Cuando acabes ven a mi dormitorio. Y con eso la azabache se marchó moviendo sus caderas mientras todos los hombres de la habitación la miraban con atención. ¿Por qué está tan provocativa? Pregunta mucho. No lo sé, pero me alegra mucho que haya vuelto ese lado suyo, comenta Ran para después centrarse y contarles todo a los demás. Poco después South fue a la habitación de Takemichi como la chica le había pedido y se encontró a la mujer tumbada en la cama. No estaba dormida pero lo que más le sorprendió fue ver que tenía un arma en sus manos la cual fue disparada. Terano gruñó por el dolor. Takemichi le había disparado en la clavícula, justo en el mismo lugar donde le dispararon tiempo atrás. Eso por dejar vivo a Anma, dice Takemichi. No cumpliste con lo que te pedí y eso no me gusta. Va siendo hora de recordarte por qué te uniste a mí, South. Eres mi perro y harás lo que te diga, y como me vuelvas a fallar, no dudaré en matarte. ¿Sabes que puedo? Sí, sé que puedes, dice él. Pero no pude hacer lo que me pediste porque Mikey se interpuso en mi camino. Mikey, susurra la azabache. Me voy a dar una vuelta. Necesito despejarme. Con eso Takemichi se cambió de ropa y salió del hotel sin que nadie la siguiera. Necesitaba tranquilidad para poder asimilar lo que hizo hará unos días. Otra vez había matado y esta vez no había sido la oscuridad quien había tomado el control. Ella había sido quien disparó sin importarle nada.
Se sentía asqueada de la persona que era. Ya no quería seguir viviendo, pero la oscuridad, la maldita oscuridad le impedía ponerle fin al infierno que era su vida. ¿Por qué debía seguir viviendo? Hasta donde sabía, todos sus amigos ahora eran felices. Estaban vivos y tenían una larga vida la cual debían disfrutar al máximo, pero ella... ¿Qué tenía ella? Su vida era un maldito infierno en el cual el mismísimo demonio le susurraba al oído causando que al final creyera en las palabras de este. Para ella la oscuridad que había en su interior era su demonio personal, el cual se estaba encargando de torturarla y gracias a él es que se había quedado sola. Sin darse cuenta llegó a un edificio que estaba medio derruido. Ya había estado ahí en una ocasión y la verdad no sabía por qué había vuelto ahí y mucho menos por qué decidió Manila en concreto. Fue justo en ese edificio donde su mundo se destruyó por completo. Puede que eso que vivió no haya pasado en ese nuevo futuro que creó, pero ella sintió el dolor. Sintió como la vida de Mickey se marchaba, ese día fue devastador para ella, y aún así, sabiendo todo lo que sufrió en ese lugar, había vuelto. Se adentró en el edificio y caminó con paso lento. Estaba atardeciendo y dentro de muy poco todo estaría a oscuras, pero eso ya no le importaba a ella. No tenía miedo, solo temía a la oscuridad que había dentro de ella. Sabía que vendrías, Takemichi. La azabache se puso tensa de pies a cabeza al oír esa voz. Ya nos encontramos aquí una vez, ¿verdad? Yo no lo recuerdo, pero seguro que tú sí. ¿Qué haces aquí? Pregunta ella retrocediendo. Mickey se encontraba sentado encima de un montón de escombros y chatarra, justo igual que la última vez que Takemichi fue a ese lugar. Manjiro sintió que el día de hoy debía estar en ese lugar. Era como un presentimiento del cual no se podía deshacer, pero no había ido allí solo. No era tan tonto y sabía que ahora debía llevar cuidado con Takemichi. La última vez que se encontraron a la chica no le importó darle una paliza y Mickey no quería que eso volviera a pasar. De ahí que durante mucho tiempo empezó a entrenar con Senju y así se mentalizó para poder enfrentar a una mujer en pelea, pero aún con eso se sentía incapaz de golpear a Takemichi. La amaba demasiado. Ha pasado un tiempo, Takemichi, dice Draken saliendo de las sombras. Por lo que veo no has estado bien. Draken, susurra ella tensándose más. Michi, Baji también salió para que lo viera. ¿Qué ha sido de la Takemichi que me salvó? ¿Esa que peleaba con uñas y dientes por sus seres queridos? Ella no mataría como lo has hecho tú. Todo el cuerpo de Takemichi se paralizó. Ahí estaban las tres personas que había salvado. ¿Por qué se habían reunido el día de hoy? ¿Por qué el 3 de agosto? Ese día, justo hace 13 años salvó a Draken y se enfrentó a Kiyomasa para salvar al rubio y que así Mickey no cayera en la oscuridad. Todo empezó el 3 de agosto y tal parecía que todo terminaría ese día. Por lo que veo has cambiado mucho, ahora habló Chifuyu, el cual también había estado escondido entre las sombras. No eres la compañera que recordaba, Takemichi. ¿Por qué están todos aquí? Pregunta ella pasando la vista entre esos cuatro. Porque iba siendo hora de reencontrarnos, Takemichi, dice Mitsuya. Sí, ahora habla Smiley el cual había salido junto a su hermano. Ya no eres la chica que peleaba sin importarle si perdía o ganaba. ¿Qué ha pasado con esa chica? A ella sí la respetábamos. Era un pilar de Toman. Mi hermano tiene razón, habla Angry. Es muy triste verte así, y me gustaría que volvieras a ser la que eras. Me gustaba más la antigua Takemichi. Sí, estoy contigo, Angry, habla Akai. Esta mujer que tenemos frente a nosotros no es la Takemichi que me ayudó, esa que peleó contra el monstruo de mi hermano para salvarme. Akai, susurra ella. Éramos una gran familia y tú nos protegías a todos, dice el peliazul. Desde el día en el que te enfrentaste a mi hermano te ganaste mi respeto, Takemichi. Pero ya no eres esa chica. Ahora juegas sucio. ¿Qué ha pasado con la Takemichi que se enfrentó a Tenjiku? ¿Dónde quedó esa heroína? Habla Kakucho. No puedo creer que hayas quedado reducida a lo que eres ahora. Kaku-chan, susurra ella más que tensa. Le dolía todo el cuerpo por lo tensa que estaba. ¿Qué hacían todos ellos aquí? Y lo peor de todo es que la estaban rodeando conforme iban saliendo. Queremos que vuelva la Takemichi que nos lideró en la pelea contra Tenjiku, habla Pellan y junto a él estaba Pachin. Esa chica tonta era mucho mejor que tú y por ese motivo la queremos de vuelta. Nunca pensé que acabarías así, habla Inui mirando a la chica. Yo te encomendé mi vida. Me duele ver el estado en el que estás, y es por eso que estamos hoy todos aquí. No podíamos permitir que sigas por el mal camino, jefa, habla Coco.
Tú no eres así, y por esa razón pelearemos contra ti si hace falta. Es cierto, habla Anma. Puede que en un principio fuera divertido, pero me gustaba más la Takemichi buena. Era impredecible y mucho más interesante. Solo queremos que vuelvas a ser la que eras. Kazutora miraba directamente a Takemichi. Gracias a ti todos estamos hoy con vida. Así que esto es lo menos que podemos hacer por ti. Vamos a salvarte, Michi-chan, dice Emma con una pequeña sonrisa. Quiero a mi amiga de vuelta. Necesito a una dama de honor para mi boda. ¿Boda? Susurra Takemichi. Ahora mismo estaba en shock y le pareció bien centrarse en eso de la boda. ¿Por qué? No lo sabía. ¿Te vas a casar? Emma y Kenshin se van a casar en 2 meses, habla Mikey levantándose para dar unos pasos al frente. Vuelve con nosotros, Takemichi. Espero que hagas esto por las buenas, Takemichi. Wakasa salió de las sombras. Ahora todo está bien. Todos son felices, solo falta que tú estés con nosotros. Takemichi comenzó a sacudir la cabeza mientras cerraba los ojos. No podía volver con ellos, si lo hacía estaba segura de que todo sería un desastre. No podía controlarse. Su interior estaba podrido por dentro, no quería destrozar la vida de aquellos a los que más quería. Takemichi, habla Senju. Hace 10 años hice una promesa y hoy pienso cumplirla. Pienso protegerte. Una reina debe estar con su rey, dice Sanfu. Ambos sufren al estar separados. La azabache comenzó a respirar con dificultad. Estaba teniendo un ataque de pánico al ver que todas las personas que quería estaban ahí junto a ella, y todos estaban en peligro. Márchense, susurra ella al borde de la locura. No puedo estar junto a ustedes. Están mejor sin mí. Así que márchense. ¿Lo dices por lo de tu madre? Aiden dio un paso al frente. Takemichi lo miró reconociéndolo enseguida. ¿Crees que a Haruko le gustaría verte así? Seguro que me está maldiciendo ahí donde esté, susurra ella. Aiden miraba a su hija. El día que Takemichi se descontroló, hará 7 años, la chica mató a 11 personas, y una de ellas fue Haruko. La mujer al enterarse de lo que estaba haciendo su hija no dudó ni un segundo en ir a intentar detenerla, pero lo único que consiguió fue un disparo en el pecho y otro en la cabeza. Para cuando Takemichi volvió en sí ya estaba lejos de Japón. Tú no mataste a tu madre, habla Aiden con voz tranquila. Sino la oscuridad que hay dentro de ti. Te equivocas, dice ella. Ese maldito demonio no me obligó a matar a nadie. Soy una asesina, padre. Y no es por la oscuridad que hay dentro de mí. La oscuridad no me controla para matar a personas, yo sola soy quien hago eso. Y es muy gratificante. Tras eso mira a Mikey. Tenías razón, Mikey. Es mucho más fácil matar a las personas que se ponen en tu camino. Eso me lo dijiste en este mismo lugar cuando pensabas que tú habías matado a los miembros fundadores de Toman. La chica comenzó a reír como una desquiciada. Ahora ustedes están en mi camino. ¿Quién lo iba a decir? Voy a acabar con las personas a las que protegí en el pasado. Esto va a ser muy divertido. Takemichi comenzó a correr para ir directamente a por Emma. Ella era el punto débil de los más fuertes, los cuales eran Mikey y Draken. Si hería a Emma dejaría a esos dos destrozados y la furia que sentirían no les dejaría pensar con claridad. Eso sería bueno, ya que sería mucho más fácil pelear contra ellos y ganar. Pero había algo con lo que Takemichi no había contado. Los años de entrenamiento con dragón habían sido muy buenos para Emma, y ahora la chica sabía muy bien cómo defenderse. Emma esquiva el puño de la azabache y mientras lo esquiva alza su pierna para darle con el talón en la mandíbula causando que Takemichi se tambalease hacia atrás. Veo que ahora sabes pelear, Emma, dice la azabache con una sonrisa mostrando sus dientes manchados de sangre. No creo que puedas con todos nosotros tú sola, habla Emma mirando a la chica directamente a los ojos. Sé que no está bien, somos 20 contra 1. Pero no podríamos hacerlo de otra forma. ¿Todos ustedes creen que pueden contra mí? Pregunta a ella y es entonces cuando saca un arma. No hay balas para todos, pero seguro que podré matar a unos cuantos. Tras decir eso apretó el gatillo. La bala salió disparada dando directamente en la cabeza de Emma. La chica murió en el acto y todos se quedaron paralizados sin poder creer lo que estaban viendo. Todo pasó a cámara lenta y en cuanto Emma tocó el suelo todos comenzaron a correr hacia Takemichi, con la clara intención de matarla, por lo menos ese era el propósito de Draken, pero el chico se llevó un disparo en el pecho, justo en el corazón. El siguiente fue Baji. Todo aquel que se le acercaba acababa con un disparo.
Su arma contaba con 10 balas, ya había gastado 3 y solo le quedaban 7 con las cuales mató a Mitsuya, Souya, Naoya, Chifuyu, Kazutora, Kakucho y Peiyan. El número de personas se había reducido mucho, ahora solo quedaban 10. Con eso sí que podía lidiar ella sola. Mikey no se podía mover de donde estaba. Tenía los ojos muy abiertos al ver lo que había sucedido en tan solo unos minutos. Había perdido a sus amigos y no había podido hacer nada para salvarlos. No sabía qué hacer, no sabía cómo lidiar con el gran dolor que sentía. Muy bien, dice Takemichi con una gran sonrisa y entonces mira a Senju. Se supone que ibas a protegerme, ¿verdad, Senju? Tras eso la azabache coge una navaja muy afilada que había traído. Había pretendido quitarse la vida en ese lugar, de ahí que llevase una pistola y una navaja, pero las cosas no habían salido como esperaba. Todo eso era culpa de sus amigos. Si hubieran desistido, si no la hubieran buscado ahora todos ellos estarían con vida. No creo que puedas salvarte ni tú misma. Con eso lanza la navaja la cual se clavó en la garganta de la albina. Takemichi dio unos pasos para inclinarse y así sacar el arma blanca. Sangre comenzó a salir y Senju no podía decir ni una palabra, solo emitía sonidos ahogados. El siguiente al que mató fue a Pachin, al cual le rebanó la garganta. Sanzu al ver que su hermana había salido herida fue corriendo a ver cómo estaba, pero era demasiado tarde. La albina había muerto. Sintió dolor y por eso mismo cogió su katana para ir a por Takemichi. Esa chica se había pasado de la raya. Había matado a personas muy importantes para su rey y a su hermana pequeña. Takemichi ya no tenía perdón. ¿Dolido, Sanzu? Pregunta Takemichi colocándose detrás del chico, lo cual había sorprendido a Sanzu. No pasa nada, pronto te reunirás con ella. Tras eso le rebana la garganta. Le había tenido ganas a ese maldito desde que supo que él le había estado dando drogas a Mikey en el pasado. Akai, quien había estado sujetando el cuerpo de Mitsuya, se levantó más que furioso y corrió hacia Takemichi. Su dolor era inmenso, pues Takashi había muerto sin que él pudiera hacer nada. El peliazul no tardó nada en poder reunirse con Mitsuya. Takemichi lo tumbó de una patada para después colocarse sobre él para rebanarle la garganta y apuñalarlo repetidas veces en el pecho. Todos son muy lentos, dice Takemichi, la cual estaba manchada por la sangre de sus amigos. ¿Quién quiere ser el siguiente? Anma estaba viendo todo el lugar. Estaba analizando la situación. Koko e Inui se habían quedado paralizados al ver el salvajismo de Takemichi, y lo mismo le habían pasado a Iden y Wakasa. Mikey por el contrario parecía que estuviera sufriendo una crisis, causando así que ninguno de los presentes pudiera enfrentar a la azabache. Veo que has mejorado mucho, Takemichi, comenta Anma acercándose a Aiden para arrebatarle el arma que este siempre traía encima. Los has matado a todos en menos de 20 minutos. ¿Qué clase de monstruo eres? Incluso a mí me das miedo. Si tanto miedo tienes, huye, dice ella con una gran sonrisa. Te daré ventaja para que salgas de aquí. En cuanto termine con la vida de todos iré a por ti. Sí, eso suena bien, Anma alza el arma. Pero por desgracia, les he cogido aprecio a todos estos chicos, y me jode mucho que hayas sido tú quien los ha matado. Creo que no tienes salvación, Takemichi. Al fin alguien que lo ha entendido, habla ella y comienza a correr hacia Anma mientras esquivaba los disparos. No pudo esquivarlos todos, ya que uno le dio en el hombro y otro en la pierna. Aún así no se detuvo y cuando llegó donde estaba Anma le dio un puñetazo para aturdirlo y así quitarle el arma. En cuanto Takemichi tuvo la pistola en sus manos, le dispara al que había sido su mano derecha durante estos años. No le importó mucho, al igual que no sintió nada por haber matado a todos los chicos que estaban tirados en el suelo. Los conoció a todos muy bien y aún así no sintió dolor alguno. Con las 3 balas que le quedaban a la pistola acabó matando a Koko, Inu y Wakasa. Ahora solo quedaba matar a su padre y a Mikey. Así todo estaría bien, nadie más se entrometería y esperaba poder quitarse la vida después de hacer todo eso. Sabía bien que ahora no sentía remordimientos, pero cuando recobrase la cordura querría acabar con su vida por el sufrimiento que sentiría. Llegó tu turno, Mikey, habla Takemichi, la cual se había colocado frente al chico. Este estaba de rodillas con la mirada perdida. Parecía devastado y era así como se sentía. Había perdido a todos sus seres queridos. Hoy estoy dispuesta a matarte como me pediste en este mismo lugar. No deberían haber venido aquí. Mikey la miró a los ojos y no vio nada en ellos. No había ese brillo o bondad. Esos ojos estaban vacíos. No sé cómo, susurra él. Pero pienso salvarte, Michi.
Por mucho dolor que sienta, aunque esté derrotado y al borde de la muerte, te salvaré. No podrás salvarme si estás muerto, dice ella dándole una patada con la cual lo tira al suelo. En verdad no sé qué es lo que vi en ti. Solo eres un niño perdido que se hacía el fuerte tras la pérdida de su hermano mayor. Creo que nunca te he amado, Takemichi se estaba jactando. Me he dado cuenta en este tiempo que me enamoré de tu figura de mando, pero ya no eres ese Manjiro poderoso. No eres el Manjiro que soporta el dolor en silencio y no se muestra débil ante nadie. Coge la navaja que había guardado para ponerla en el cuello de Mikey. Estás mostrándote débil ante mí, tu enemiga. Qué patético que eres, Mikey. Tras eso se inclina para besarlo. Quería volver a sentir los labios de Manjiro antes de acabar con él. ¿Sabes? Aún no he conocido a nadie que bese como tú lo haces. Y mira que he buscado, pero nadie besa o folla como lo haces tú. Takemichi le acaricia la mejilla pero en ningún momento apartó la navaja. Es una pena que deba matarte. Bien, últimas palabras. Te salvaré, susurra Mikey apartando la navaja de su cuello y arrojarla lejos. Por fin había reaccionado como debía, era igual que pasó contra Tenjiku, y esta vez Takemichi había sido quien le había hecho reaccionar y había sido gracias a ese beso. Mikey ahora estaba usando todo el dolor que sentía y pensaba descargarlo contra Takemichi. La amaba, Dios sabía que la amaba demasiado, pero eso no quería decir que no le diera la paliza de su vida por todo lo que había hecho. Aiden seguía paralizado, asimilando todo lo que había visto. ¿Cómo había dejado que su hija llegase a convertirse en lo que era? Ahora veía cómo peleaba con Manjiro el cual estaba poniendo todo de su parte para vencer a Takemichi. ¿Por qué él no hacía nada? Debía hacer algo para ayudar a Mikey, pero su cuerpo no se movía. Levanta, Aiden. Gruñe Bisamon. El hombre hacía muy poco que había llegado a Manila. Le habían contado lo que había hecho Takemichi unos días atrás. No pudo ir con los demás ya que debía solucionar algunas cosas en Japón, pero ahora estaba ahí y no había ido solo. Dragón, Byako, Sankaku y Genbu habían ido con él. Todos ellos estaban sufriendo al ver que sus hijos yacían muertos en el suelo, pero eso no les impedía pelear con la mente fría. Sabían cómo reprimir el dolor y eso era lo que estaban haciendo ahora mismo. Tenemos que ayudar a Manjiro. No dejemos que la muerte de los chicos sea en vano. Aiden asiente y se levanta. Era hora de salvar a su hija. Dragón, Genbu, Byako y Sankaku corrieron para pelear contra Takemichi ya que Mikey ahora yacía en el suelo inconsciente. El chico había flaqueado por un momento y Takemichi había cogido esa oportunidad para darle una patada con la cual lo dejó en ese estado. Bisamon y Aiden estaban juntos mirando muy bien todos los movimientos de Takemichi. Era muy posible que la chica dijera que era ella quien había hecho todo eso, pero en verdad se trataba de la muerte. Esos dos hombres estaban viendo cómo la oscuridad manejaba a Takemichi como si de un títere se tratase. Se ha hecho mucho más grande, comenta Bisamon hablando de la oscuridad que rodeaba a la azabache. Tendremos que hacerlo juntos. ¿Estás listo? Sí, asiente Aiden y ambos corren a por Takemichi. Mikey se encontraba solo en un lugar frío. No sabía dónde estaba, pero estaba muy mal. Se sentía derrotado y con un gran dolor en el pecho. Había perdido a todos y ni siquiera podía salvar a la mujer que amaba. No servía para nada. Siempre sería un inútil. ¿Por qué piensas eso, Manjiro? El chico se puso tenso al oír esa voz. Había olvidado ese tono relajado de su hermano el cual siempre lo relajaba. Shinichiro. Susurra Mikey. No eres débil, Mikey, ese era Izana. Ambos estaban frente a Mikey y lo miraban con una pequeña sonrisa. Así es, mi niño. Mikey abre mucho los ojos al ver ahí a una mujer. No la reconoció enseguida, pues quedó deslumbrado por la belleza de esta. Era una mujer hermosa con ojos verdes y cabellera azabache. Tenía una sonrisa amable. No debes rendirte. Sé que puedes hacer esto, mi niño. Ahora mismo tu padre está peleando al igual que Aiden y los demás, pero ellos no pueden hacer nada. Solo tú puedes vencer a la muerte, mi niño. Has vivido con ella durante mucho, habla Shinichiro. Y ahora sabes más de ella. Nosotros tres confiamos en ti. Creemos en ti. Así es, Mikey, dice Izana. Solo tú puedes salvar a Takemichi. Puedes salvar a Takemichi, Manjiro, dice Akiko. Sé que puedes, hijo. De repente Mikey abrió los ojos y vio que estaba en el edificio a medio derrumbar. No sabía si lo que había visto y oído había sido un sueño o de verdad había visto y hablado con sus dos hermanos y su madre. No lo sabía, pero ahora tenía las cosas mucho más claras que antes.
No sabía cuánto tiempo había estado tirado en el suelo y en cuanto se levantó vio que solo Aiden y su padre seguían en pie. Ambos estaban en bastante mal estado y por primera vez pudo ver la gran oscuridad que rodeaba a Takemichi. Era tal y como le había contado Aiden. Hola, vieja amiga, dice Mikey con una sonrisa. Va siendo hora de que te alejes de Takemichi. Corrió todo lo rápido que podía y esquivó a su padre, el cual había sido lanzado por la oscuridad. Ahora solo estaba Aiden, el cual estaba usando toda su fuerza para sacar la oscuridad de su hija. Enseguida Mikey se unió a él y se escuchó un grito desgarrador el cual provenía de la muerte. Duele, ¿verdad? Dice Mikey tirando con fuerza. Aiden lo miró sin entender nada, pues desde que Manjiro había empezado a tirar de la oscuridad el trabajo de tirar empezaba a ser más fácil. Puede que no lo hayas pensado, pero estuvimos mucho tiempo juntos, muerte. Mikey tiró con mucha más fuerza y al final consigue sacar la oscuridad y lanzarla lejos. Takemichi cayó al suelo pero enseguida abrió los ojos desorientada y confusa. Entonces vio la espalda de Mikey. El chico la estaba protegiendo. «Mikey», susurra ella. «¿Estás bien, Michi?» Quiere saber él y le tiende una mano para ayudarla a que se levantase. La chica se quedó mirando la mano y al final la aceptó. «Sí, estoy bien», susurra ella y entonces siente la electricidad recorriendo su cuerpo, pero esta vez no fue solo ella quien sintió la electricidad, sino que también Mikey. «¿Qué pasa?», pregunta el chico el cual no entendía nada. «No lo sé», susurra la azabache y entonces ambos giran la cabeza al oír un grito de ira para después ser cegados por una intensa luz. No sabían qué demonios había pasado, pero en cuanto la luz desapareció no quedaba ni rastro de la muerte. Los dos chicos estaban de lo más confusos y solo pudieron ver las caras de sus padres los cuales les sonreían. «Haced las cosas lo mejor que podáis», dice Bisamon. «Sé que ambos lograréis salvar a todos», dice Aiden con una sonrisa y vio como Takemichi y Mikey cayeron al suelo. Los dos se acercaron para coger los cuerpos de sus hijos. Sabían que los dos habían viajado al pasado y algo dentro de ellos le decía que habían retrocedido hasta el 2003 justo el año en el que Shinichiro murió. «¿Crees que lo lograrán?», pregunta Bisamon. «Sí, la muerte ya no será un problema», dice Aiden. «Creo que Kami-sama se ha cansado de ver cómo nos hacía la vida imposible y por una vez ha decidido intervenir». Y así era. La luz cegadora que habían visto había sido Kami-sama. Ahora la muerte se encontraba encerrada en lo más profundo de la tierra y nunca saldría. Ya había encontrado un sustituto para la muerte, pero lo mejor de todo era que Kami-sama había encerrado también a la muerte del pasado, haciendo así que no volviera a intervenir más en la vida de los humanos. Takemichi abrió los ojos de golpe más que asustada. No sabía qué demonios estaba pasando. ¿Había viajado otra vez en el tiempo? ¿En qué año estaba? Fue entonces cuando ve el calendario de su habitación. ¿3 de agosto de 2003? Pregunta ella con el ceño fruncido. Enseguida corre para mirarse a un espejo y ve que ahora ella tenía 12 años recién cumplidos. Hacía un mes que había cumplido los 12. No entendía nada, y no sabía qué hacer. Se vistió para bajar a desayunar. Estaba sola, ya que su madre trabajaba el día de hoy. Era domingo así que por lo menos no tenía clase. La mente de la chica era un desastre, pues no sabía muy bien qué es lo que había pasado antes de viajar en el tiempo. Entonces lo recordó, causando que abriera mucho los ojos y comenzase a temblar. Ella había matado a sus amigos, ella era una asesina. Unos golpes en la puerta hicieron que reaccionase y fue a ver quién estaba tocando con tanta insistencia. «Mikey», dice ella más que conmocionada. «Menos mal», dice el chico abrazando a la azabache. Takemichi aún no había teñido su cabello. «¿Estás bien, Michi?» «No entiendo nada», dice ella. Mikey no debería conocerla en esa época. «Hemos viajado en el tiempo», dice Manjiro. «Tu padre me explicó que podíamos hacerlo, pero dijo que era muy difícil. Él y mi padre solo lo pudieron hacer una vez». Tras eso Mikey le dijo que fuera con él ya que hoy se reuniría con los chicos. Mikey en cuanto había despertado lo primero que hizo fue ir a ver a su hermano el cual estaba dormido. Se lanzó sobre él y lo abrazó muy fuerte. Shinichiro no entendía el comportamiento de su hermano, pero lo dejó hacer. Después de eso y de abrazar con fuerza a Emma y a Mansaku, su abuelo, el chico había salido corriendo para ir en busca de Takemichi.